Mi familia y yo serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios. Y hoy lo hemos cumplido. Cuando no estábamos ni siquiera cerquita de poder decir que conocíamos al Señor, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Yo doy gracias a Dios y gracias a este ministerio que nos vio llegar destrozados, nos vio llegar a mis hijos llorando, y yo en una altivez inmensa en donde no creía que había algo mejor para mí, sino que yo era lo mejor. Y doy gracias porque aquí en este ministerio fue donde recibí al Señor. Aquí en este ministerio fue donde el Señor me mostró que valía la pena. Y aquí en este ministerio fue donde el Señor empezó a transformar mi vida. Y hoy ver a mis hijos y a mi esposa, no puedo decir nada más que gracias, Señor. Gracias porque no estábamos. Gracias, mi amor. No estábamos en la lista de los que podíamos ser rescatables. Y tal vez estábamos, como el Señor me entregó el título de esta prédica: qué horror es un pecador. Y yo doy gracias a Dios porque efectivamente éramos unos pecadores y efectivamente estábamos destituidos de la gracia de Dios. Efectivamente estábamos caminando un camino en donde, hablando de mí, saco a mi esposo y a mis hijos, donde todo era oscuridad. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios dijo algún día: qué horror, son unos pecadores, y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y dijo: ¿yo cómo me voy a quedar quieto con esto? Ellos necesitan la gracia y el favor mío. Y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y por eso es que yo estoy aquí, nada más. Y no me cansaré de dar gracias a Canaán, a Jaime y Liliana, que dijeron que sí. Y no esa manera de idolatría, porque pueden pensar algunos que es idolatría. Yo, para idolatrar a alguien, al único que idolatré fue al dinero. Y me fue mal, Boris. Mal. De resto, yo sí tengo que agradecer, y soy agradecido con las personas. Y soy agradecido porque invirtieron tiempo en mí. Porque yo era de esos que llama Jaime inamables. Y definitivamente Dios le tuvo que hablar a él. Dios le tuvo que hablar a él. Porque yo, o sea, a simple vista, no valía la pena. Pero Dios tuvo que hablarle a él y me dedicó tiempo, me dedicó de su sabiduría, me dedicó de su corazón. Y en ese tiempo que empezamos, había un hombre que venía desde Boca Ratón. Un hombre que tenía una particular forma de ser, santanderiano. Un hombre que Boca Ratón, para los que no conocen, queda más o menos a 1:30 de acá, 1:40, y todos los sábados puntualmente estaba aquí, luchando por reconquistar el corazón de Dios, reconquistar el corazón de sus hijos y de su esposa, Joselín Chávez.
Y esta semana el Señor lo llamó a su presencia y quiero en este servicio honrar su nombre, porque fue un hombre que le regaló a sus hijos y recibió de sus hijos el mejor regalo que cualquier ser humano pueda recibir, el perdón. Y pudo descansar en paz y pudo descansar. Partió, estuvimos en el funeral con Jaime esta semana y sus hijos decían, partió en una paz. El último suspiro de él fue cuando estábamos orando con él el Salmo 23. Y después de haber sido el motor más grande de destrucción de su familia, Dios tuvo misericordia de él, porque él volteó sus ojos al Señor y terminó rodeado de su familia en su lecho de muerte. Y eso solo lo logra el Señor. Joselín, descansa en paz, mi hermano. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar nuestra prédica. Bienvenidos todos. Bienvenidos a esta casa. El Señor me dio una palabra. Ustedes perdónenme. Hoy estoy como un merengue. El Señor me dio una palabra que espero me dé la fuerza para terminarla. Pero antes, durante la alabanza, el Señor me habló y me dijo que dedicara un momento de hoy para orar por los enfermos, para orar por los familiares de los enfermos, por las personas que perdieron personas durante esta pandemia, por el equipo, como lo decía Damián al principio. Ha habido temor en algunos. He sentido temor. Pero el Señor me ha levantado para poderles dar una palabra de aliento a ustedes. Porque el Señor no nos ha abandonado. Así creamos algunos que el Señor nos abandonó. El Señor no nos ha abandonado. El Señor sigue cuidándonos. El Señor sigue pendiente de cada uno de nosotros. El Señor sigue levantando al caído. Y aquellos que marcharon no fue que el Señor se olvidó de ellos. El Señor tenía mejores planes para ellos. Algunos partieron desde un lecho donde sentían mucho dolor y llegaron a la presencia del Señor, donde ya no hay dolor, donde ya todo es paz y tranquilidad. Veía y leía las necesidades de mucha gente que piden oración por sus familias, por sus seres queridos, por sus esposos, por sus esposas, por su tía, por tanta gente. Y si nosotros volteamos los ojos al Señor y seguimos caminando de su mano, podremos tener la tranquilidad de que sea cual sea la voluntad de Dios, vamos a estar tranquilos. Nos dolerá, claro, porque parten seres queridos. No vamos a llenar de religiosidad esto que no nos va a doler. Pero estamos en un momento donde la vulnerabilidad que debemos tener y voltear la cara al Señor debe aumentar cada día más. Él debe ser nuestro consuelo, debe ser nuestra fe, debe ser
quien guíe nuestros sentimientos, porque tus sentimientos son ciertos, tus sentimientos no son ni buenos ni malos, son sentimientos que tu corazón te está llevando y tu alma puede estar compungida. Pero entrégale todo eso al Señor para que te llenes de tu paz. Y yo los invito, familia, a que pongan qué le van a entregar al Señor en ese chat. Coloquen qué le van a entregar al Señor para que el Señor les dé la fuerza que ustedes necesitan. Porque no es una institución, no es un hombre, es Dios quien nos llena de esa fuerza para poder nosotros buscar, conseguir y aplicar la tranquilidad que nosotros necesitamos en estos momentos tan difíciles. Cada vez es más cerca lo que sentimos y las noticias sobre el COVID, cada vez es más, el círculo se va cerrando más y cada vez uno conoce más gente y están más cerca. Y es normal que tú sientas ese miedo, ese pánico. Hay algunas personas que realmente es pánico. Pero devuélvele todo eso al Señor. Devuélvele el proceso que tienes, el proceso de tu familia. Devuélvele a tu familia al Señor, entrégale al Señor eso, la situación que estás viviendo con tu esposo, con tu esposa. Devuélvele al Señor eso y entrégala, suéltaselo al Señor, que Él va a ser verdaderamente quien guíe tu camino en este momento. Si no vamos a seguir con ese pánico, si no vamos a seguir sufriendo por la situación que estamos sufriendo, por esa incertidumbre que muchos estamos viviendo, y podamos reposar, como lo decía la canción que Corazón de David, la alabanza que Corazón de David llevaba, escuchemos solamente su pecho. Haz ese ejercicio mentalmente de recostarte en el pecho del Señor y escuchar sus latidos para que se vaya todo eso, todo ese pánico, toda esa situación que tú estás diciendo que tiene. Para que puedas dejar de sentir que estás controlando a tu esposo, a tus hijos. Vive en la presencia del Señor permanentemente. Y eso es lo que yo creo que nos ha sacado a nosotros como familia. Porque yo he visto también cómo mis hijos, mi esposa, han sido presas del miedo de lo que está sucediendo. Y yo creo que hemos podido entender que cada vez es más cerca lo que se está presentando y oramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor, el virus no toque nuestra puerta, pero si en un momento toca nuestra puerta, pues Señor, tú tienes el control de esto. Así que los animo, mi familia, los animo a que ustedes sigan hacia adelante. Y bueno, y voy a contarles ahora sí una historia. Vamos a entrar en el mensaje de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Juan Carlos Monroy. Y como el título de la prédica de hoy dice, qué horror es un pecador. Mucha gente me veía así. Qué horror. Era un pecador y soy un pecador. Lo peor es que los que decían, qué horror es un pecador, amigos, sigo siendo un pecador. Así que tranquilos, no hay problema. Gracias, Dami. Dentro de mi experiencia de vida, yo soy oficial retirado del ejército y yo venía diciendo muchas veces que el peor tiempo para mí había sido la época de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Para mí sí que fue duro esa época. Para mí, que era un niño filififín, un niño que todo se lo hacía la mamá, un niño que todo lo tenía listo, un niño consentido, un niño. Mis compañeros de colegio decían, Monroy lo máximo que va a durar son 3 meses en la escuela militar. Y me contaron después de muchos años que decían que hicieron apuestas, porque como era yo, no veían futuro en mi carrera. Y mucho tiempo estuve yo juzgando lo que había pasado en mi carrera militar.
mucho tiempo juzgué a los comandantes y había un teniente que era el famoso teniente Guerrero. Tal vez mis hijos han escuchado esta historia. Margarita sí se la sabe porque Margarita fue novia mía desde antes de entrar a la escuela militar. Fue de esos pocos casos, porque en Colombia decían la esposa, la novia del cadete nunca será la esposa del oficial. Compañeros y amigos, acá seguimos después de todo eso, después de todo lo que pasó. Y había un bendito teniente Guerrero que el tipo, yo le decía, era más malo que la pecueca. Y era uno de los sobrenombres que nosotros decíamos, ahí viene mi teniente pecueca, porque era malo. O sea, yo decía que era malo y lo juzgaba y era una disciplina férrea. Y con el tiempo vine a entender que lo que él me acordaba con esa disciplina era la misma disciplina que mi papá ponía en la casa. Y es tal vez lo mismo que te pasa a ti, María Paula, con alguien que nos pone en disciplina, que nos recuerda algo que era esa disciplina que desafortunadamente algunos no pudimos o no sabíamos o no quisimos llevarla de buena forma en nuestros hogares. Y empecé a juzgar a este teniente y yo le decía en las reuniones que teníamos, o no en las reuniones, cuando estábamos formados, este teniente pecueca y mi teniente pecueca, y me quedó tan nombrado, tan marcado ese nombre, que yo decía, wow, hasta el sol de hoy me acuerdo de ese man. Y fue hasta hace 2 meses que me dijo alguien, Juan Carlos, ¿qué te ha mostrado el Señor del teniente Guerrero? Y yo, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Y les voy a dejar ahí. Y una vez llegué acá a Canaán y empecé mi proceso, una cosa tenemos los que hemos sido llevados por el Señor a vocaciones como la medicina, el ejército, el ser pastores, que la disciplina nos es muy bien marcada, como el abogado, personas que tienen que hacer un esfuerzo para conservar la disciplina, como cualquier carrera profesional o cualquier oficio que tú estés realizando, requiere una disciplina. Y cuando llegué yo a Canaán y empiezo mi proceso, encuentro que también me veo juzgando a los que no hacían el proceso bien. Y empiezo yo a decir, uy, qué horror, ese es pecador. Pero ¿cómo no toma el proceso bien? ¿Cómo no toma? ¿Pero por qué siguen las mismas? Y me veía yo desde la perspectiva y concebía a todos como pecadores y los juzgaba como pecadores. Y me horrorizaba de que no hacían las cosas bien. Y el Señor, llamándome la atención, me decía, no juzgues, no juzgues. Y era simplemente la falta de amor que había en mi corazón. Einstein tiene una frase muy célebre y dice, la fuerza sin amor es energía gastada en vano. La fuerza sin amor es energía, y muchas veces intenté cambiar muchas personas por la fuerza, diciéndoles, pero hey, despierte, mira lo que va a pasar, mira lo que está pasando. Pero el amor quedaba a un lado. Y la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Y el tiempo llegó y llegué a sanidad interior y una clase que me marcó muchísimo. En sanidad interior, yo estoy hablando de eso hace como 8 años aproximadamente, fue la clase de los juicios. Y yo entré a esa clase de los juicios y me llegó una palabra del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es enfático cuando le habla a los romanos y les dice en Romanos 2:1, voy a leer la versión de la Reina Valera, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Y eso fue como si me hubieran dado una cachetada. ¡Pum! ¡Pum! Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea que yo me estoy convirtiendo en lo mismo que estoy juzgando, y yo juzgaba a mi esposa porque X, porque Y, porque Z, y juzgaba a mis hijos porque W, porque B, porque C, y juzgué a mi papá porque A, porque W, y yo terminé convirtiéndome en lo mismo que juzgaba. Cuando empezó a desescalarse lentamente esa actitud de juez, la cual hoy a diario necesito recordarme diariamente que debo desescalarme de esa posición de juez, porque no hay nada más rico que ser el juez que determina si esto es bueno o esto es malo. No hay nada más rico, y nosotros sentimos como ese frío, como esa, uy, no me alegro, y yo decía, no me alegro, pero siento un fresco. Cuando empezó a desescalarse ese, cuando empiezo a entender que yo no soy juez de nadie, cuando empiezo a verme como el fariseo, esa parábola de la mujer pecadora, cuando empiezo a ver que soy exactamente igual, pero que ya no quiero ser como él, sino que quiero ser como esa mujer pecadora, que a pesar de sus pecados, Jesús la recibió, que a pesar de sus pecados Jesús la perdonó, porque Él dijo, al que mucho perdono es porque mucho amo. Yo escuché eso y dije, otra vez volví a la famosa palabra, a la famosa frase de Einstein: la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Y yo dije, ok, entonces aquí ¿qué es lo que está faltando? Y me coge una tarde el Señor y me dice, en tu corazón no hay amor, en tu corazón dejó de haber amor. Yo, pero Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Si amaras genuina y realmente, no hicieras todo lo que haces. No juzgarías tanto como juzgas. Y ahí me llevó. A mí me gusta leer mucho el Evangelio de Juan, porque a diferencia de los otros evangelios sinópticos como son Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan es muy histórico. No es muy histórico, sino que recogen vivencias, que recogen reflexiones relativas a la vida de Jesús. Cuando estuvo en Cafarnaúm, cuando estuvo en Galilea, y ni se diga la importancia que recibe Samaria en este Evangelio de Juan. Y lo más importante es que Juan fue un testigo que pudo conocer exactamente la vida de Jesús. Y además, como todos los Juanes, somos el discípulo amado. Sorry. Acá mi hijo dice amén. No, mentiras, todos somos amados por el Señor. Y llegó el Señor y me dijo, bueno, tú que no conoces o no crees que Dios perdona, y a veces crees que no eres pecador, o no te crees pecador, voy a decirte algo. Entonces, este mensaje, como en su momento el Señor me lo dio, se lo quiero llevar a cada uno de ustedes. Y lo titulé así: para los que no creen que Dios los perdonará y los que no saben que son pecadores, los invito a que vayamos a Primera de Juan 1, 9 al 10. Voy a leer la versión de Dios habla hoy. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, oigan bien, hay una condición para que nosotros podamos confiar en Dios, y es confesar nuestros pecados. Esa condición de creernos no pecadores nos está alejando que nosotros tengamos la confianza en el Señor. Seguimos, o voy a volver a empezar más bien. Pero si confesamos
nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¡Wow! Ese último pedacito, porque la gran mayoría lee lo primero: si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero la parte B de esto fue algo impresionante que yo no había leído hasta ese momento. Si decimos que no hemos cometido pecado, yo me acuerdo que Margarita decía, el día en que mi proceso empezó a girar, a dar una vuelta de 180 grados, fue en el momento en que ella se vio pecadora, lo mismo que me pasó a mí, porque yo creía que no cometía pecados. Pero en el momento en que nosotros aceptamos esa condición de pecadores, ahí pasa algo, ahí se rompe un velo. Y ahí fue cuando la compasión empezó a llegar y yo ya cambié de decir, ¡uy, qué horror, ese es pecador! Empecé a decir, ¡wow! El Señor me perdonó a mí. Si el Señor me perdonó a mí, ¿por qué no ha de perdonar a tu esposo? ¿Por qué no ha de perdonar a tu esposa? ¿Por qué no ha de perdonar a tu hijo? ¿Por qué no ha de perdonar a tu presidente? ¿Por qué no ha de perdonar a tu jefe? Ahí todo empezó a cambiar y la vida simplemente me empezó a dar un giro también de 180 grados. Porque me bajé de esa silla de juez, me bajé. ¿Quién dice cuando decide cambiar la vida? Cuando decide verse como pecador, la vida cambia. ¿Quién dice que sí? Levante su mano. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Dígame ahí en el chat. Habrá algunos que todavía se creen que no han pecado y está bien que se crean. Pero déjame decirte, eso es una mentira grande. Porque todos somos pecadores. Si nosotros no fuésemos pecadores, sencillamente Dios no hubiese mandado a su Hijo. Y ahora, cada uno de nosotros podemos enfocarnos en lo que sí ya tenemos. Enfócate en lo que tienes ya, lo que el Señor te dio. Y fue ahí, en ese momento, cuando empecé yo a tener gratitud por las pequeñas cosas. A pesar de la situación que estaba pasando, que yo estaba en adulterio, todavía no había confesado, y cuando confesé mi adulterio, yo dije, esto se va a acabar, y el Señor empezó a reconstruir cada uno de los pasos que yo había cometido y a mostrarme cada uno de los pecados que yo había cometido y a dejarme de ver yo o a empezar a verme yo como ese pecador que era. Todo empezó a florecer y en ese momento empecé a darle gracias a Dios, a pesar de esa situación que no era fácil, porque reconquistar el corazón de mis hijos ha sido una de las cosas más difíciles, reconquistar el corazón de mi esposa, creerme yo que soy pecador. Yo tengo que darle gracias a Dios todos los días porque me veo como un pecador. Y en el momento en que esa gratitud se va, ay Dios mío, ahí vuelve otra vez todo para atrás. Empecé a creerme que Dios me creó completo, perfecto, sano y feliz. Porque ahí fue cuando me empecé a apropiar de que soy su creación maravillosa, con todos los defectos que tengo. Soy la creación maravillosa de Dios. Él se plació al crearme a mí. Y yo te invito a que esto vuelva a tu corazón. Dios se plació en ti. Eres su obra maravillosa, eres su creación maravillosa. También empecé a sentir, ¿sí? ¿Quién dice amén a esto? Amén, sí, tú eres esa creación maravillosa. Así lo que diga la gente no sea exactamente igual. Así te digan, eres un chismoso, eres una mentirosa, eres un patán, es que tú no has cambiado.
porque los que estamos en restauración vemos nuestro cambio y entendemos y nos apropiamos muchas veces, otras no, de lo que el Señor ha hecho. Pero tendremos en un momento alguien que nos diga, usted no ha cambiado. Y nos resentimos. Pero yo hoy me apropio y los invito a que se apropien. Jaime Osvaldo Díaz, te invito a que te apropies de lo que hay en ti, de que eres su creación maravillosa, de que Dios está contigo todo el tiempo. Y díganse ustedes también a sí mismos, yo soy amor y energía de Dios. Repítanlo, yo soy amor y energía de Dios. Repítanlo en el chat, yo soy amor y energía de hoy. Estoy hecho a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. No estoy hecho a imagen y semejanza de mi papá terrenal. Tengo muchas cosas de Él y gracias a Dios las tengo. Pero soy hecho a imagen y semejanza de su Hijo amado, del Hijo amado de Dios. Dios va, y diga también, Dios va conmigo a donde quiera que yo voy. Nada nos va a desamparar, nada nos va a quitar del amor de Jesús, nada nos va a quitar del amor de su Santo Espíritu y del amor de Dios. No hay excepciones. Dios va contigo, Mari, contigo, Nené, contigo, Cami, contigo, Juanpis. Dios va contigo a todo lado. No piensen que Dios lo pueden sacar del camino, como yo muchas veces lo pensé en mi época de oscuridad. Que simplemente, yo era católico, yo simplemente decía, voy a hacer oscuridades, cositas malas, volteemos el Cristo y ya. Y voy el domingo y el que peca y reza empata. Aún en esos tiempos de oscuridad, Dios está con nosotros. Estamos doliendo su corazón, estamos haciendo llorar su corazón, porque eso no fue lo que creó. Él nos creó perfectos, Él nos creó a la imagen y semejanza de su Hijo, y Él quiere lo mejor para nosotros. A donde quiera que voy, siempre Dios va a estar conmigo, siempre encuentro el amor esperándome, su amor hermoso, el amor del Padre Celestial, que muchas veces no me la creo. Tenemos que creer que Él nos ama. Y muchas veces no todos aman como yo quisiera que me amen. Algunos aman desde su dolor. Algunos no saben amar, y es entendible, y nosotros debemos entender eso, que hay personas que no saben amar, que les es complicadísimo, que les es imposible amar, pero el problema nuestro es que seguimos juzgando a esas personas. Ahí radica el problema, y ahí es cuando nosotros debemos pensar como pensaría Jesús, y ahí es cuando nosotros debemos actuar y decir, no es seguir juzgando a mi padre por lo que hizo o por lo que dejó de hacer, no es seguir juzgando a mi hijo porque no se está comportando como yo padre o como yo madre quisiera que se comportara, no seguir juzgando al presidente que hace o que no hace, porque somos muy fáciles. No hay mejor entrenador de béisbol, de fútbol, de voleibol, de básquetbol, que el entrenador que si se sienta todos los lunes a ver nuevamente el partido y decir, uy, pero es que este batea mal. Uy, es que no sé cómo lo pusieron de delantero. No sé, Mario, ¿te gusta el fútbol? Menos mal que eres hincha del América de Cali, no del Nacional. Gloria a Dios por eso. Ahí, en ese momento, nos creemos los mejores y que más sabemos. No, ese técnico no pasó por una escuela de técnicos y los subieron de jugador a técnico. Entonces, Leonel Álvarez, que buenísimo como jugador, pero como técnico, no, ese peor que mi teniente Guerrero, que ya saben ustedes cómo le decíamos. Es tan grande el no querer salir de los juicios, es tan grande de querer seguir amarrados nosotros al rencor, es tan grande que la psicología lo ha estudiado, y había un psicólogo, filósofo, que escribió, William Former, que decía, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Esas palabras, cuando yo las escuché en una
Estaba viendo un programa, una entrevista. Cuando yo escuché eso no lo comprendía. Entre el dolor y la nada prefiero el dolor. Y el Señor fue quien me trajo. Me dijo, eso es lo que pasa con algunas personas que van a Canaán. No son capaces de enfrentar el dolor para sanarlo. Entonces queda entre la nada y el dolor. ¿Qué prefiero? El dolor. No se arriesgan. Y yo muchas veces estuve así, en no querer arriesgarme, en solucionar ciertas cosas que estaban pasando en mi familia, que estaban pasando en el interior de mi corazón, y me quedaba quieto. Prefería que no pasara nada. Y muchas veces lo hicimos así, problemas, soluciones que habían, situaciones que habían en la casa, preferíamos no hacer nada, callémonos y dejemos que esto pase. Y el Señor me dijo, perdona. Esa persona es tan pecadora como tú. Perdona. Y yo, bueno, Señor, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Caminar con el perdón diariamente? Sí, me dijo, perdona a diestra y a siniestra. Es un mandato que yo estoy dando. No sigas diciendo, uy, horror. Así como dicen los rolos, horror, sala. Es un pecador. Porque eso sí lo tenía bien marcadito, horror. Y en la clase del viaje interior estamos, aprendemos. Esa clase que los invitamos todos los sábados a las 9 de la mañana a que vean esa bendita clase. Eso le abre a uno otro panorama totalmente diferente. Porque aunque hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, muchos no colocamos al Señor como nuestro Señor. Lo que sabemos que es nuestro Salvador porque nos conviene. O sea, yo ya tengo el cielo ganado, me conviene reconocerlo como mi Salvador. Y lo conocemos de memoria y lo recitamos. Y lo sabemos totalmente. Pero hacerlo nuestro Señor se nos vuelve complicado porque hacerlo nuestro Señor debemos morir a nosotros mismos y dejar que sea Él quien guíe nuestra vida. Y ahí aprendí una frase, un versículo, y yo lo llevo ahora como frase siempre: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra, dice el Señor. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te proteja. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué seguimos luchando nosotros a no seguir la voluntad de Dios? Si Dios te dijo, deja esa relación, no te conviene, ¿por qué seguimos nosotros tratando de jalonar y tratando de hacer nuestra voluntad? Y nuevamente les repito, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te proteja. ¿Quién dice amén a eso? Equipémonos de todo esto. ¿Y cuál va a ser la respuesta a todo eso? Vamos a leerla en Romanos 8:31. 8:31 al 39. Voy a leer la versión de Message. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, esa es la respuesta de la transformación de nuestra vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, empecemos a apropiarnos de esto. Llénate, el Señor nos está diciendo, llénate de mi amor. No importa lo que hoy estás pasando, no importa muerte, no importa desilusión, traición, engaño. Mi amor cubre infinidad de errores. Eso para mí fue una cachetada. Eso para mí fue una cachetada. Y de esas cachetadas buenas, de esas que le daba a uno la mamá cuando le levantaba a uno la voz, que decía, no me vuelvo a levantar, porque es que me acordé de mi mamá, Dios la tenga en su santa gloria, no me vuelvo a levantar la voz, ¡pum! Y ahí llegaba, y de la primera cachetada que me dio, no le volví a levantar la voz. Y esto para mí fue, llénate de mi amor.
No importa, me dijo simplemente, deja de juzgar a los demás, llénate de mí, no te fijes en lo que la otra persona está haciendo porque te volverás viejo, arrugado e infeliz, me decía el Señor. Vamos con el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahí me paró y me dijo, hoy tienes fallas, Juan Carlos. No serás perfecto. No serás perfecto. Entiende eso. No serás perfecto. Pero si te arrepientes y crees que Cristo ya pagó el precio por tus pecados, perdónate y perdona. Y dije, wow. Wow. Sigamos en el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Nadie. Nada ni nadie nos debe separar del amor de Cristo. Y el Señor me decía, eso que es enjuiciar a los demás te está separando del amor de Cristo. Actúa como la mujer pecadora que no le importó enjuagar los pies del maestro con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos y derramar el costoso perfume de alabastro. Nada ni nadie nos separará de su amor y su cuidado. El 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Oigan bien, por causa de Cristo somos muertos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y no es que en algunos países sí están llevando a los cristianos y decapitarlos. Acá en Miami no. Que es que nos lleven como ovejas al matadero, porque dirán, no, pero es que eso no me toca a mí, eso es muy fácil, yo estoy viviendo en América y no estoy viviendo la persecución que tienen los cristianos en Arabia Saudita o los cristianos al otro lado del charco donde los están persiguiendo para matarlos. Ese llevarnos como ovejas al matadero es simplemente que nos hieran, que nosotros simplemente nos traicionen. Eso para mí en este momento es como llevarme como oveja al matadero, que simplemente estén hablando mal de mí. Pero debemos entender, aún aquel que te engañó, aquel que te mintió, aquel que te abandonó, no lo juzgues. No lo juzgues. El mal viene para ti si sigues juzgando. No lo mires como horror, es un pecador. Tú te estás convirtiendo en ese mismo pecador. Ora por ellos. Ora por tus enemigos. Cuando yo leí eso en la palabra de Dios que decía orar por mis enemigos, Boris, yo casi cierro esto. Yo dije, esto es para locos. Y realmente sí, el vivir en esto es la locura del amor de Cristo en nosotros. Ora por tus enemigos, bendice a tus enemigos, ora por aquellos que han propiciado dolor en tu vida. Ora por ellos. Y si lo haces, esta es la respuesta a todo esto. Y vamos al versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. ¿Quién dice amén a esto?
Llevémonos ese versículo, hagámoslo rema en nuestro corazón. Vivamos este versículo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saca de ti el rencor, el odio, la traición. Deja de ver por encima a los demás. No son más ni menos pecadores que tú, son igual que tú, igual que pecadores. Entiende que si tú no te ves pecadores como esa persona, estás mintiendo lo que Dios, o estás diciéndole a Dios que es un mentiroso. Que para qué mandó a su hijo, perdió el tiempo. Yo no soy pecador. Perdona y más perdona. Llénate de perdón. Perdona a ese pecador que te hace decir, uy, qué horror, qué pecador. Llénate de ese principio y entiende que ese pecador al que tú estás juzgando también es un hijo de Dios. Eso a mí me tocó mucho. Efesios 5, 13 al 17. Voy a leer la versión de la Reina Valera. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Oigan bien, la luz es lo que manifiesta todo. Para mí eso fue entender que la luz no tiene sombra. Ustedes no le ven sombra a la luz, me ven la sombra a mí. Pero nadie le ha visto sombra a la luz. El bombillo da luz de adentro hacia afuera. No pensemos que si nosotros tenemos nuestro interior lleno de rencor, de juicios, podamos ser luz. Y cada vez que nosotros entendamos esto, vamos a entender que el seguir juzgando, el seguir viendo a los otros como pecadores y no ver nuestro propio pecado, nos está manteniendo en oscuridad. Nos está manteniendo en las tinieblas. El 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Oye bien, y esto viene para ti, Nené, Cami, Juanpi, Margarita, todos aquellos que están en la cámara. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién dice amén a esto? Tenemos que levantarnos, tenemos que salir del sueño, de la pesadez que estamos creyendo, pensando que somos los únicos y desechando a todo aquel que llega y entra por esa puerta. ¿Qué va a pasar el día en que Canaán estén llegando prostitutas u homosexuales como ya han llegado? Vamos a seguir juzgando y vamos a decir, no te juntes con esa chusma. El Señor nos está diciendo, despierta, despierta. Y así cada uno de ustedes despierte. El Señor, ya dejemos de jugar al cristianismo, ya dejemos de seguir juzgando y decir que somos cristianos, de decir que llevamos al Señor en nuestro corazón, pero nuestro corazón está lleno de rencor, no hace match, no concuerda. Esta mañana en el tiempo de intimidad con el Señor me decía, y quiero leerlo como si fuera para ustedes, me decía, quiero más de ti. Y yo me volteé. Yo tengo una forma muy particular con el Señor. Yo le hablo a Él como a mi amigo. Y le dije, ¿ya ve más? Y me dijo, sí, mucho más. No te conformes con lo que hoy tienes. Sé valiente y vence lo que falta por vencer. Yo te digo a ti, no sé qué será lo que tú tienes que vencer. Rencor, mentira, adulterio, falta de perdón, control,
codependencia. El Señor me dijo, no te conformes con lo que hoy tienes. Yo te repito a ti, no te conformes con eso. No te conformes con eso que pueda que te esté haciendo sentir bien, pero ese sentir bien es pasajero. Ese sentir bien no va a ser la felicidad y el gozo que Dios quiere para ti. Y siguió y me dijo, aférrate a mí como el náufrago se aferra a ese pedacito de madera. No temas a ser traicionado. Mírame a mí. Son muchas las oportunidades en esta vida que yo me he sentido traicionado, y era uno de los temores que yo tenía, volver a ser traicionado. Para mí la palabra lealtad es algo muy importante, pero el Señor me dijo, no temas a ser traicionado. Y si eres traicionado, ¿qué? ¿Vas a seguir creyéndote el más leal de todos? Yo, wow, Señor, mírame a mí. Y se quedó en silencio. Yo le puse ahí unos puntos suspensivos y me dijo, Pedro, Judas y tú me traicionaron. Y yo, wow. Y yo, tu Padre, quien te creó, aún no los sigo amando y nunca los dejaré de amar. Ese fue ese banquete que me dio esta mañana. Yo le decía a Margarita, después de que me levanté temprano, hice mi tiempo devocional, y el Señor me decía que trajera esto. Le decía, estoy tan feliz de lo que el Señor me dijo hoy, porque ya estoy entendiendo que no se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer por mí, de lo que Dios quiere transmitirle a su iglesia. Porque créanme que pararse acá es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad porque yo no puedo ser luz si estoy en las tinieblas. Eso no rima, y yo debo conectarme diariamente con el Señor. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con el teniente Guerrero? ¿Ustedes se acuerdan de ese pedacito? Como siempre queda ese pedacito, ¿y qué pasó con el teniente Guerrero? Hoy quiero contarles que a él hoy le puedo agradecer su temple, su férrea disciplina. Sí, me hacían recordar a lo que mi papá me había hecho con su disciplina. Pero a pesar de todo eso, hace 2 meses, lo amargo que me recordaba pensar en él se fue. Y empecé a entender que esos hombres, sin saber cómo hacerlo, me hicieron un hombre de disciplina. Me hicieron un hombre que cae, pero se levanta. Me hicieron un hombre que puede entrar en una disciplina fácilmente. Me hicieron un hombre que busca la excelencia sin buscar el perfeccionismo. Me hicieron un hombre que hoy entiendo lo que es honestidad. Me hicieron un hombre que me enseñaron a encontrar el que si yo me lo propongo, y eso eran ellos sin conocer al Señor, que lo que yo me propusiera lo alcanzaba, y que si habían obstáculos los removiera y nada me vencería. Hoy que recuerdo eso y tengo a mi Señor y tengo que Él es quien me guía y me lleva a donde quiere, que hoy con todo lo que he recibido de Él, con todo lo que he recibido en este ministerio, el haber aprendido a tener una relación con el Señor, depender 100% de Dios, viéndome como un pecador, que no puedo juzgar a otro pecador, puedo decir, al igual que el apóstol Pablo le dijera a los habitantes de Filipo un día en su carta, y vamos a Filipenses 4:7, en la Reina Valera 1960, voy a leer, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy mi vida cambió. Hoy ya veo eso y no lo juzgo.
lo agradezco. Que pase un mal momento, no les voy a decir que pase un muy buen momento, ¿no? Que después, complementando eso con lo que yo he aprendido, con el amor que me fue revelado del Padre Celestial, que fue revelado a mi corazón, no fue que mi Padre Celestial me lo revelara porque siempre ha estado ahí, sino que yo pude quitar ese velo, romper ese velo y dejarme amar y ser amado por Dios. Todo cambió y ya puedo decir, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Yo te invito a ti, yo te invito a entender que tú puedas entonar nuevamente esta canción, que tú puedas llevar en tu corazón nuevamente el amor que Dios tiene por ti, que no importa lo que estás viviendo, no importa que estés juzgando, a mí Dios no me desechó, a mí Dios me sigue manteniendo como su hijo amado y me considera la niña de sus ojos. Entrona tu corazón en este momento y llénate de esta adoración hermosa y cántalo con nosotros. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción, eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy. Cuánto Él nos ama, Él nos ama. Cántalo ahí donde estás. Llena tu corazón de su amor. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, poblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción, eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Y Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta de mi pecho. No hay tiempo de persistir el lamento cuando pienso en tu amor. Y Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos.
y el cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón hoy salta de mi pecho. No hay tiempo de persistir el lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama. Oh, Apropiate de su amor. Él nos ama. Cántale, no importa la situación en que estés. Él nos ama. Aunque no veas la luz, Cuánto Él nos ama. aún en la tormenta, nos ama. aún en la situación que estás viviendo, entiende que ese cambio, esa luz viene de adentro hacia afuera. Entiende que no hay nada ni nadie que te separe del amor del Señor. Familia, sé que para algunos es muy difícil poder entender ese mandato divino que es el perdonar, porque algunos quieren filtrar desde los sentimientos. Esto que el Señor nos llama a hacer sin cuestionar. Si alguien hirió tu vida, si alguien hirió tu corazón, entiende. No te estoy llevando a que reconcilies. Para la reconciliación habrá muchos caminos que se deben pasar antes, pero sí que limpies tu corazón y entiendas el amor tan precioso de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Es importante. Yo quiero hacer un llamado ahorita. Un llamado a todas las personas que nos están viendo. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos que somos unos pecadores, y si confesamos y creemos que Dios mandó a su Hijo por ese inmenso amor para sacarnos de donde estábamos destituidos, llevarse el pecado de nosotros, morir y al tercer día resucitar para darnos vida eterna, hagas esta oración conmigo y di: Padre amado, reconozco que soy un pecador, reconozco que estaba destituido a tu gracia, pero hoy reconozco también, y lo profeso por mi boca, como lo dice tu palabra, que tú enviaste a tu hermoso Hijo como ese regalo de amor, como ese digno regalo de amor de un padre hacia su hijo. Lo mandaste simplemente a morir por mí, que se lleve mis pecados, y con su muerte me llevó a esa vida eterna, que hoy no tengo nada que hacer, que eso fue un regalo que tú me diste, y por eso ya tengo un lugar en el cielo y en la vida eterna. Si tú hiciste esta oración hoy, colócalo en el chat. Queremos festejar contigo que tu nombre ya está escrito en el árbol de la vida, en el libro de la vida. Queremos festejar, y en el cielo hay fiesta, porque hoy reconociste tu condición de pecador y reconociste al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, como tu único Salvador y tu único Señor, y por eso ya tienes vida eterna.
El cielo está de fiesta. Amada familia, no me resta más que decirles: el Señor nos ama. Esto que ustedes están viendo hoy, que yo pueda estar acá con mi hijo, que él pueda estar ministrando desde el piano, es una muestra más del amor de Dios. Que seguimos teniendo diferencias, las seguimos teniendo. No somos perfectos, pero sí puedo decir que Dios ha tenido misericordia con nosotros y hoy nos mantiene como familia unidos. Y yo sé que tu familia, así no lo veas hoy, declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu familia volverá a estar unida. Dios los bendiga, familia.